Y ahora, hermanos, pues vamos a leer el texto del mensaje esta tarde. Y en la misma carta, en 2 Corintios, en el capítulo 4, vamos a leer los versículos. 2 Corintios, capítulo 4, a partir del versículo 7. Vamos a leer hasta el fin del capítulo, hasta el 18. Dice así la palabra del Señor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no destruidos, llevando siempre del cuerpo la muerte del Señor Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por Jesús y nos presentará con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque lo leve de nuestra tribulación momentánea produce en nosotros un sobremanera excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La segunda carta de Pablo a los Corintios es sin duda una de las más personales de todo el Nuevo Testamento. Entonces, esto es una cosa que sorprende, ¿verdad? Cuando uno comienza a leer la Biblia y la descubre, entonces, pues encuentra estos pasajes tan importantes como la carta de los Romanos o Gálatas, con tanta información, con tanta doctrina. Y entonces venimos entonces a cartas como esta, ¿no? O también, por ejemplo, las pastorales, ¿no? Las pastorales, cartas personales de Pablo a Timoteo, a Tito, a Filemón. Uno dice, entonces, estas cartas que hacen aquí, ¿no? Es como si fuera menos, ¿no? La palabra de Dios por ser personal. Evidentemente, como decimos, es una carta personal, pero esto no significa que no sea palabra de Dios ni que en ella encontremos enseñanza o exhortación y ánimo útil o palabra de Dios para nuestra vida. En 2 Timoteo, en el capítulo 3, el apóstol Pablo decía: toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura también, 2 Corintios, una carta que sí que es personal, una carta que está tratando pues muchas cuestiones que tienen que ver pues con el ministerio personal de Pablo, la situación de los Corintios, pero con todo y con eso es una carta que es palabra de Dios y como palabra de Dios, por lo tanto, es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que podamos ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, de los temas que el apóstol Pablo desarrolla en la carta de los Corintios, que nos pueden venir a ser de mucha utilidad, uno de ellos es lo que hemos leído en el capítulo 1, la consolación. La consolación de los creyentes. Como hemos leído y volvemos a leer en el capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, dice Dios de toda consolación. Y nuestro Dios es un Dios que consuela, es un Dios que exhorta, es un Dios que anima. El Espíritu Santo es nuestro consolador,
Paracleto, nos anima, nos da las fuerzas en nuestro interior cuando estamos pasando por dificultades, por tribulaciones, por persecuciones, para que continuemos adelante como creyentes. Entonces Él es el Dios de toda consolación, quien, versículo 4, nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pasamos, pues, por tribulaciones los creyentes, pero las tribulaciones que pasamos nunca son vanas y nunca, pues, son sin sentido, absurdas. A lo mejor nosotros no vemos el sentido de esta tribulación, las dificultades, pero vemos a qué sirven como mínimo para que recibamos esa consolación de Dios y para que entonces nosotros seamos capaces de ponernos en la piel de otro que está pasándolo mal, para que nosotros también podamos, pues, consolarlos. ¿Y de qué manera consolarlos? Pues de la misma manera que el Señor lo ha hecho con nosotros. Entonces vemos aquí ya solo por eso, pues las tribulaciones, las aflicciones, las tristezas en nuestras vidas como creyentes tienen una finalidad y tienen un propósito importante. En esta vida pues, no falta la aflicción y de esta manera por los creyentes, ¿no? Somos medios de la consolación de Dios para otros. Y esto es una cosa pues, bien importante. Y bien, pues estas cosas las dice Pablo a raíz de sus, evidentemente, situaciones personales, ¿verdad? Sus circunstancias, ¿no? Como también apóstol, como ministro, en particular en lo que tenía que ver también con la iglesia de Corinto, que él, por cierto, había fundado, que conocía bien. Y bien, pues estas circunstancias personales eran también difíciles. Y eran difíciles también con estos creyentes, con esta iglesia en particular que él había fundado. Y pues de ahí también que él hubiera sido pues consolado por Dios por estas dificultades que tenía que hacer frente en Corinto. Podríamos pues, ver así brevemente en qué consisten estas. Y bueno, pues ya también en el mismo primer capítulo que hemos leído, el apóstol Pablo está aquí tratando una, que no es pequeña, que era que él recibía críticas por parte de los corintios. Era criticado por ellos y en particular, pues la crítica que vemos aquí en el capítulo 1 es que Pablo había cambiado de planes. Él tenía pues la intención de irlos a ver, de ir a visitarles, para tratar cuestiones, para corregir cosas en ellos. Entonces él pues no fue. Y pues es ahí entonces cuando los corintios, o algunos de ellos, los corintios, pues algunos de ellos lo que hacen es criticar al apóstol como alguien que, bueno, es un inconstante, alguien que dice una cosa y después hace otra, ¿no? No te puedes entonces pues, fiar de él porque es una persona, bueno, no voy a decir que no tiene palabra, pero sí que cambia de planes sin razón. Y es por eso que dice en el versículo 17, o podemos leer el versículo 16, que, bueno, él había tenido pues ir a vosotros, versículo 15, para que tuviese un segundo beneficio y pasar por vosotros a Macedonia y de Macedonia venir a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea, dice. Así que pretendiendo esto, usé quizá de liviandad, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí el sí, sí y el no, no. Entonces, detrás de esta palabra, pues se ven estas críticas, ¿no? De al menos unos corintios que está diciendo, mira qué liviandad, mira qué ligereza, ¿no? Dice al mismo tiempo el sí y el no, o hace al mismo tiempo el sí y el no. Entonces vemos que él tenía que hacer frente a críticas de creyentes que él conocía bien, porque la iglesia de Corinto él la había plantado, él era el fruto, la iglesia era el fruto en el Señor del ministerio de Pablo. Y bueno, pues, ¿cuál es la respuesta que da Pablo aquí en 2 Corintios? Pues vemos en el capítulo 2,
la razón del por qué no fue. Y así pues en el versículo 1 dice, esto pues determiné en mí mismo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Entonces, lo que le viene a decir entonces en estos versículos es, no quise ir ahí otra vez de nuevo para causaros tristeza, para causaros dolor. Habla pues en el versículo, capítulo 1, versículo 23 también, yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma que por ser indulgente con vosotros no he ido todavía a Corinto. Él, digamos que les daba todavía tiempo. Él no quería confrontarlos una vez más. Él ya los había hecho, pues sí, dolor. Lo veremos, bueno, lo veremos. Se ve en el capítulo 7, por ejemplo, cuando está hablando de la tristeza que conduce al arrepentimiento. Y bien, pues entonces, él no quería ir otra vez a causarle otra vez dolor a los hermanos y por eso, pues, aunque no eran perfectos, aunque había muchos problemas tal vez que tratar, pues lo dejó. Y pues lo que se quedó todo es que les escribió para simplemente recordarles, asegurarles de su amor por ellos. Versículo 4. Pues por la mucha tristeza, perdón, por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas, no para que fuerais contristados, sino para que supierais el abundante amor que tengo por vosotros. Bien, pues entonces vemos que esto daba pie a las críticas, todo lo que podemos hacer, ¿no? En un sentido u otro, puede dar pie a que los critiquen. Si hacemos una cosa o si hacemos la contraria. A uno le va a gustar, a otro no le va a gustar. Siempre, pues, estamos ofreciendo un flanco donde los demás nos pueden lanzar las flechas, ¿no? Entonces vemos aquí, en esta cuestión, aunque Pablo estaba aquí, pues, digamos, siendo indulgente con ellos, digamos, no iba, digamos, pues se suele decir por aquí en España, no iba a saco con ellos, ¿no? Pero era por amor a ellos. Era por amor a ellos, que no lo hacían. Pero esto, pues, daba pie, como digo, a que otros se pudieran criticar, decir, mira, Pablo, vaya líder que es, cantidad de planes, ¿no? Mira esa indulgencia, a lo mejor, ¿no? El plancito que es, ¿no? Que la gente viera en Pablo a alguien, un líder no muy directivo, no muy líder, ¿no? Esta palabra que se utiliza, por lo menos aquí en España, no sé si se utiliza en el contexto de las iglesias evangélicas en Francia, ¿no? Es tan líder. Pero en España sí, como influencia de los americanos, ¿no? Del mundo evangélico que nos viene de Estados Unidos, que se utiliza normalmente. Entonces, bueno, pues la idea es esta, ¿no? Que no es una persona con un gran liderazgo, es una persona con ligereza, con gran debilidad. Y bueno, pues vemos aquí las críticas que él recibía siempre iban, por lo menos en Corinto, en ese sentido, porque vemos, en Corintio, porque vemos, por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 10, un poco la línea de lo que decían acerca de él. Dice, porque a la verdad, dicen, las cartas son graves y fuertes, más la presencia corporal es débil y la palabra es menospreciable. Haciendo referencia a la carta que he dicho anterior, ¿no? Que les había causado el dolor del capítulo 7, de la que hablo del capítulo 7. Entonces vemos, ¿no? Dice, mira, la presencia corporal pues es un alfeñique, es una persona, pues, en fin, bajita, sería pues a lo mejor pues delgadita, a lo mejor no sería bien agraciada, la expresión corporal, pues dice, era débil, y dice, la palabra menospreciable. Él se ponía a hablar y, bueno, pues, Pablo, digamos, no enamoraba a sus oyentes con unas palabras y los discursos, pues, muy floridos y muy, pues, con mucha retórica, y que la gente pues estuviera pues encantada
al oírlo hablar. Y eso era una cosa también consciente por parte de Pablo, porque en 1 Corintios, no en la segunda carta, sino en la 1 Corintios, vemos que es una cosa que él se propuso hacerlo eso. Él se propuso no hablar de una manera, pues, como los retóricos, sino solamente saber una sola cosa, a Cristo y este soy crucificado. Y no anunciarlo, pues, con una gran despliegue, ¿verdad?, retórica, sino de manera sencilla, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la fe de los corintios no esté fundada sobre la sabiduría de los hombres, sino sobre el poder de Dios. Entonces vemos, ¿no?, que está este cuestionamiento de Pablo como ministro, o como apóstol, o como siervo de Dios. Pero vemos que también, bueno, había más cosas, ¿verdad?, en la vida de Pablo que mostraba su debilidad. Por ejemplo, él también tenía frecuentes enfermedades. El capítulo 12, sabéis, es el que habla acerca del aguijón de la carne, ¿no? Cuando Pablo está hablando que recibió unas revelaciones de Dios que lo llevaron, pues, al tercer cielo, fue arrebatado, pues, y entonces él recibió unas revelaciones que no les permitido al hombre reproducir. Y bien, pues dice en el capítulo 12 que para que no se exaltase, ¿verdad? Versículo 7, para que por la grandeza de las revelaciones no me enaltezca sobremanera, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Vemos que él había rogado hasta 3 veces para que el Señor se lo quite. El Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Un aguijón en la carne que seguramente, como la gran mayoría de los comentaristas pues apuntan, se refiere a enfermedades, ¿no? Enfermedades físicas. Sobre todo, pues vemos en el Nuevo Testamento que Pablo tenía problemas de visión, tal vez, seguramente, le provino del momento cuando él recibió la visión del Señor Jesucristo. Él estuvo 3 días sin ver, después se le cayeron unas escamas de los ojos. Entonces, pues vemos aquí, creo es la carta de Gálatas, que dice que los Gálatas hubo un tiempo que si habrían quitado los ojos para dárselo a él tendría esos problemas de visión, que seguramente es a lo que se refiere cuando está hablando de aguijón en la carne. Y esto pues también le tendría que imposibilitar una enfermedad física que lo incapacitaba, ¿verdad? Y que pues no lo haría tal vez tan rentable en el servicio, tan rentable en el ministerio como alguien con una salud plena, ¿no? Y bueno, pues también que tampoco atractivo, ¿no? Una persona pues enferma, que a lo mejor pues eso tiene algún tipo no sé, algún tipo de marca en su cara o en sus ojos. Y bien, pues si fuera solamente eso, porque además había toda una serie de problemas en su vida como apóstol, como siervo de Cristo. Y a lo largo de la carta, una y otra vez, pues lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 6, en el versículo 4, cuando está hablando de su ministerio, siempre está presentando estos problemas. Dice, antes bien, recomendándonos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en vigilias, en ayunos. Sobre todo, leemos en el capítulo 11, en el versículo 23, allí leemos, ¿son ministros de Cristo? O si estuviera yo loco, hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin medida, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos he recibido 5 veces 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado en lo profundo del mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación,
peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y por si fuera poco dice, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Una tras otra, una tras otra. El apóstol Pablo, vemos que no salía de un problema que entraba en otro. Que, como vemos en el libro de los Hechos, no había sido pues apedreada una ciudad que va a la otra ciudad y tiene un tumulto, o si no lo meten en la cárcel, o si no lo azotan, o si no pues está a punto de ser despedazado en Jerusalén, o si no pues tiene peligros de que los mismos judíos lo quieren pues matar, o pues está naufragado, o pues lo van a enviar preso a Jerusalén. Una tras otra, una tras otra. Vemos que no había salido de un problema cuando ya se metía en otro. Y entonces vemos que los corintios veían todo esto y esto pues les desconcertaba. Se sentían a lo mejor algo incómodos. ¿Cómo es esto la vida cristiana? ¿Es esto el ser cristiano? ¿Es esto pues las bendiciones de Dios que Dios ha prometido a los suyos? ¿Es esta pues la plenitud de alegría, de gozo que hemos de tener los cristianos? ¿No nos ha dicho que somos herederos de todas las cosas, Dios? ¿Que hemos de heredar pues la tierra? No, que hemos de... Todas las promesas de la Biblia acerca de la prosperidad, acerca de pues la salud, acerca del bien, de que vas a ser reconocido, de que vas a ser honrado. Y eso pues les hacía pues sentirse desconcertados. ¿Cómo es esto posible? Si él es un siervo verdaderamente de Dios, ¿cómo está? Pues siempre con estos problemas. ¿Cómo está? Pues siempre azotado. ¿Cómo está siempre? Pues menospreciado de esta manera. Y bien, ¿todo esto por qué? ¿Todo esto por qué? Pues porque ellos, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 10, versículo 7, miraban según la apariencia. ¿Miráis las cosas según la apariencia? Entonces vemos que por esa razón ellos miraban solamente lo de fuera. Es lo único que no ver nosotros, no el corazón. Ellos miraban lo de fuera, la apariencia, y bueno, pues no le concordaba. Esto no concuerda con la visión que ellos tenían de lo que es ser un líder, ¿no? O un liderazgo. El triunfo de los hijos de Dios en este mundo. Y bien, pues esto es lo que está, digamos, en el trasfondo de todo lo que dice Pablo acerca de la consolación. Pero por así decirlo, respuesta a estas dudas de los corintios, entre otras, la encontramos aquí en el capítulo 4 y la hemos leído en el versículo 7. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Está hablando del ministerio del Evangelio, que es superior al ministerio del Antiguo Pacto, en gloria. Moisés se cubría el rostro para que los hijos de Israel no se fijaran en él. Sin embargo, pues nosotros miramos al rostro descubierto, la cara del Señor Jesucristo. Y este es el ministerio del Nuevo Pacto: anunciar a Cristo, a hacer que la gente que lo oye, pues es como si lo estuviera viendo. Y contemplándolo, a rostro descubierto, pues somos transformados a su misma imagen. Es un ministerio muy excelente. Es un ministerio que da vida a aquellos que realmente lo reciben, que creen en el mensaje. Pero también al mismo tiempo, pues trae muerte a aquellos que lo rechazan. Y es lo que dice el apóstol Pablo acerca del olor de vida para vida, el olor de muerte para muerte, del capítulo 2, versículo 16. 15 y 16 dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Vemos, Dios se complace en la aplicación del Evangelio. En sí mismo, Dios se complace. Somos grato olor para Dios, dice, en los que se salvan y en los que se pierden.
De todas maneras, somos grato olor de Cristo, somos grato olor de Cristo para Dios, porque Dios se complace en la predicación del Evangelio, y a los que reciben el Evangelio, pues entonces somos olor de vida. Pero aquellos que lo rechazan somos olor de muerte. Y pues dice, para estas cosas, versículo 16, ¿quién es suficiente? Entonces está hablando de su insuficiencia, está hablando de su incapacidad. Esto pues no es porque nosotros o lo merezcamos, no es porque tampoco nosotros tengamos más capacidad que los demás, no es porque la gente se va a convertir pues mirando a nuestras capacidades, nuestro liderazgo, nuestras personas, sino es simplemente el mensaje. Este mensaje del Evangelio es un tesoro. Es un tesoro. Y es un tesoro, pues, que Dios lo pone en vasos de barro, frágiles, ¿no? Se cae y se rompe, ¿no? Con la edad, pues, se resquebraja y hay una grieta ahí y amenaza ruptura, ¿verdad? Pero el Señor ha querido que esté ese tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la gente no se esté viendo el envoltorio, no se esté quedando con el vaso, sino que vea verdaderamente la excelencia del tesoro. No esté mirando a las personas, sino esté mirando a Dios. Y para que si hay algún fruto del Evangelio, si hay algún fruto, ¿verdad?, en el ministerio, no lo atribuyan a, mira, qué persona más sagaz o inteligente o lo que sea, sino que lo atribuyan al Señor. Por eso dice que para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso Dios ha querido que poner en debilidad a los ministros. ¿Para qué? Pues para que quede bien claro que somos incompetentes, que somos insuficientes y que no es entonces por nuestras capacidades personales que estas cosas se tienen que conseguir. Y esto es la gran diferencia, pues, entre esto y la política, porque la política es dirigentes, ¿no? Es líderes que realmente, por así decirlo, den la talla, ¿no? Y entonces, pues, al final se les pueden hacer a ellos estatuas en las plazas y los parques y que se pongan el nombre de ellos en las avenidas, ¿no? Toda la gloria es para ellos. Sin embargo, no es así en el Evangelio. En el Evangelio nos tenemos que poner a la retaguardia para que la excelencia del poder sea atribuida no al ministro, no al apóstol Pablo, sino a Dios. Y claro, esto pues a lo mejor no es un mensaje del agrado de la gente para los hombres. Yo sé. Alguien puede decir, bueno, si tú vas ahí pues anunciando esto, a la gente no le va a gustar, y si a la gente no le va a gustar, pues la gente no va a venir, ¿verdad? Y con ese mensaje pues puede decir, es algo terrorista. Es un mensaje pues que no anima precisamente a la gente, no entusiasma, no enamora, ¿verdad?, a la gente. Sí, vale. La gente puede decir, bueno, pues ¿cómo vas a hacer aquí? ¿Cómo vas a plantar iglesias? ¿Cómo vas a hacer que venga la gente a la iglesia? Y la gente que viene que se quede si tú estás diciendo esto. Pablo. Pues, bueno, se tiene que hacer, ¿verdad? Hemos de predicar el Evangelio. Se han de plantar iglesias. Claro que sí que se han de plantar iglesias. Como Pablo lo hizo, ¿verdad? En Corintio y en otros lugares. Y bueno, pues también, pues hemos de estar nosotros en nuestro tiempo pues anhelando y trabajando por una reforma. Y hay que, pues, la reforma tiene que venir. Pero vemos, no ha de ser por nuestro protagonismo, no ha de ser por nuestro nombre. Hemos simplemente de traer el mensaje, hemos simplemente de traer la enseñanza de nuestra debilidad. Y esto es lo que al final da fruto. ¿Qué fruto? No lo sabemos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo sabemos? Dios lo da. Cuando los siervos están dormidos, el Señor hace que la semilla plantada pues crezca de por sí y llega la mañana y dice, ¡oh, hay fruto! ¡Qué maravilla! ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces esto es para los ministros, por supuesto, ¿verdad? Los pastores, los siervos de Dios,
pero también esto es una palabra para todos los cristianos, no solo solamente para los ministros, porque todo esto que estamos aquí viendo, esto da perspectiva a nuestros sufrimientos, a nuestras aflicciones o penas en esta vida. Hemos visto, ¿verdad?, esta mañana, ayer también, acerca de la disciplina. El Señor, pues, a veces levanta ya el tiempo, ¿no? Ha dicho ya se ha cumplido el tiempo, ya levanta el castigo, ya visita, ya restaura. Entonces, pues, nos saca, como dice la Biblia, nos saca abundancia. Ya, pues, eso ya ni nos viene al pensamiento, ¿no? Como, pues, la restauración de Job, que, bueno, pues, el Señor lo colmó tanto en su segundo estado, que ya su primer estado y todo lo que perdió, ni le vino al pensamiento. Pero fijémonos que cuando estamos inmersos en la prueba y cuando estamos inmersos en ese sufrimiento, bueno, en un sentido general, todos los sufrimientos nos vienen en esta vida a causa del pecado, ¿verdad? Estamos en un tiempo caído, ¿verdad? Estamos como hijos de Adán, somos descendientes de Adán, y estamos en una naturaleza caída. La muerte de todos los hombres viene por el pecado de un solo hombre. Estamos viviendo, pues, en un tiempo anómalo. Estamos viviendo, pues, en el tiempo de la maldición de la creación, ¿verdad? Que la tierra, el mundo, ha sido, pues, sometida a vanidad por causa del pecado. El pecado de un solo hombre, que ha venido a ser el pecado de todos, como enseñan también Romanos. Bien, bueno, entonces, en un sentido general, todos los pecados vienen por ahí, perdón, todos los sufrimientos vienen por ahí, pero, como volviendo una vez más a Job, el pecado es que no vemos nosotros. La razón no es por que nos esté castigando o disciplinando por un pecado en concreto. Y Job los tenía claro, y ciertamente la Escritura dice que Job estaba en lo correcto. No era por un pecado que Dios estaba castigando en Job. Esto por una parte. Y por otra parte también hay unos sufrimientos especiales que nos vienen como hijos de Dios. Por el hecho de ser hijos de Dios. Por el hecho de traer el Evangelio. O de vivirlo. Entonces vemos, cuando estamos en estas circunstancias, ¿no?, en estos sufrimientos, pues conviene, como decíamos, tener esta perspectiva. Si estamos en este caso, como hijos de Dios, sufriendo, no por disciplina, no por castigo de Dios por nuestros pecados, sino por causa de Cristo, por causa del Evangelio, pues la perspectiva es la que nos dice en el capítulo 4, versículo 10, llevando siempre en el cuerpo la muerte del Señor Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Esto es sorprendente porque nos está diciendo que la palabra de Dios, esta perspectiva, poner en perspectiva la perspectiva correcta de las problemas y de los sufrimientos. Es que, hermanos, nos dice, de esta manera somos partícipes de los sufrimientos de Cristo. Partícipes de los sufrimientos de Cristo. Esta mañana hemos tomado el pan, yo he de la copa, partícipes de Cristo. Hemos estado hablando de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo. No, evidentemente, en el sentido de que nosotros hemos de expiar nuestros pecados por los de los demás, ¿verdad? Por nuestros sufrimientos, no, porque el Señor ha expiado y ha borrado la culpa de su pueblo con una sola ofrenda, como enseña una y otra vez la carta de los Hebreos. No es eso. Pero de alguna manera vemos ahí esta participación, esta comunión con Cristo, con sus sufrimientos. ¿Por qué? Porque los creyentes, hermanos, estamos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Y opera la muerte en nosotros y también la resurrección. Y la muerte operar en nosotros significa que estamos, por la gracia de Dios, el poder de Dios, incluso también por estos sufrimientos, el Señor está poniendo a muerte, mortificando, haciendo morir en nosotros nuestra carne. ¿Para qué? Para después hacernos vivir con el poder de su resurrección en una nueva vida.
Entonces vemos que esto da perspectiva, ¿verdad?, a nuestros sufrimientos y hace que nuestros sufrimientos pues tengan un razón y un porqué. En el fondo es algo glorioso. Estamos de esa manera siendo partícipes de nuestro Señor Jesucristo. Pero, por otra parte, poniendo en perspectiva también nuestros sufrimientos. ¿Qué son nuestros sufrimientos en comparación de la gloria futura? Porque en el versículo 17 leemos: lo leve de nuestra tribulación momentánea produce en nosotros un sobremanera excelente y eterno peso de gloria. Y a nosotros nuestros sufrimientos aquí, en esta vida, nos parecen una enormidad. Y nuestros sufrimientos nos parecen una enorme carga, nuestras enfermedades, nuestras debilidades, nuestras angustias, nuestros problemas, en fin. Eso nos parecen unas montañas enormes. Pues fijémonos que poner en perspectiva esto hace que digamos lo leve de nuestra tribulación momentánea. Esto que a nosotros nos parece tan gigantesco es algo leve, es algo ligero, es algo pequeñito en comparación con el sobremanera excelente y eterno peso de gloria. En comparación con la gloria que en nosotros ha de ser manifestada, lo que subimos aquí es una nada. Y eso además contribuye, dice, produce en nosotros un sobremanera excelente y eterno peso de gloria. Cuanto más suframos incluso, mayor gloria vamos a recibir de parte del Señor. Y no solamente por un tiempo, como aquí, en la tribulación es por un tiempo. Dice, sobremanera excelente y eterno peso de gloria. Esto, nuestra tribulación aquí es leve, es ligera, liviana. Sopla el viento y se lo llevará. Sin embargo, la gloria nuestra es pesada, es inamovible, es eterna y es para siempre. Y esto es lo que nos hace, ¿verdad? Pues que nuestras aflicciones sean llevaderas y las soportamos en la fe y sea para nosotros esta manera de bendición. Retomamos, hermanos, lo que leíamos ayer en Isaías: consolados por lo mío. Vemos en las aflicciones y debilidades, tenemos motivo para consolarnos en el Señor. Dios no nos rechaza por vernos débiles, Dios no nos rechaza pues, por vernos enfermos, Dios no nos rechaza por vernos incapaces, Dios no nos rechaza porque seamos criticados, porque no demos batallas en los parámetros del mundo, en tantas cosas. Es más, al contrario, Él nos está asegurando de su amor en todas estas cosas. Estos sufrimientos como cristianos, hermanos, fijémonos, son las marcas de su amor en nosotros. Son las marcas de su amor en nosotros. Así que, hermanos, de la misma manera que dice Pablo en Romanos, que allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pues hermanos, allí donde abundó el dolor y el sufrimiento, que sí es cierto que duele y que es algo duro de sobrellevar. Allí donde abundó el dolor y el sufrimiento, allí sobreabunda la consolación del Señor. Pues teniendo esto en mente, hermanos, demos de Señor la gloria por todas estas cosas. Amén.